El rey malvado. Había una vez un rey que era tan malvado que no permitía que ninguna viuda viviera en su reino, porque estaba seguro de que ellas habían causado la muerte de sus maridos. Tampoco permitía que vivieran hombres o mujeres gordos, porque tenía miedo de que se comieran toda la comida del reino. También era muy orgulloso y arrogante. Si algún hombre era más alto que él, le daba la opción de reducir su altura hasta un tamaño apropiado, cortándole la cabeza o las piernas. Sus ciudadanos le tenían tanto miedo que las mujeres casadas no dejaban que sus maridos se alejaran ni un momento, para que no les pasara nada malo. Tenían tanto miedo de convertirse en viudas, que siempre estaban de acuerdo con sus esposos en todo, para que no tuvieran problemas de salud por discutir, o algo peor que pudiera causar la muerte. Y cuando sus hijos empezaban a crecer rápidamente, y parecían que iban a ser más altos que el rey, sus miedos aumentaban. El rey malvado. Злой король. El rey malvado. Había una vez un rey que era tan malvado Жил-был король, который был настолько злым, Había una vez un rey que era tan malvado que no permitía que ninguna viuda viviera en su reino. что не позволял ни одной вдове жить в своем королевстве, que no permitía que ninguna viuda viviera en su reino, Porque estaba seguro de que ellas habían causado la muerte de sus maridos. потому что был уверен, что они стали причиной смерти своих мужей. porque estaba seguro de que ellas habían causado la muerte de sus maridos. Tampoco permitía que vivieran hombres o mujeres gordos, Он также не позволял жить толстым мужчинам и женщинам, Tampoco permitía que vivieran hombres o mujeres gordos, porque tenía miedo de que se comieran toda la comida del reino. потому что боялся, что они съедят всю еду в королевстве. porque tenía miedo de que se comieran toda la comida del reino. También era muy orgulloso y arrogante. Также он был очень гордым и высокомерным, También era muy orgulloso y arrogante. Si algún hombre era más alto que él, если какой-нибудь человек был выше него. Si algún hombre era más alto que él, le daba la opción de reducir su altura hasta un tamaño apropiado, Он давал ему возможность уменьшить свой рост до подходящего размера, le daba la opción de reducir su altura hasta un tamaño apropiado, cortándole la cabeza o las piernas. отрубив ему голову или ноги, cortándole la cabeza o las piernas. Sus ciudadanos le tenían tanto miedo Его граждане так его боялись, Sus ciudadanos le tenían tanto miedo que las mujeres casadas no dejaban que sus maridos se alejaran ni un momento, что замужние женщины не позволяли своим мужьям отлучаться ни на мгновение, que las mujeres casadas no dejaban que sus maridos se alejaran ni un momento, para que no les pasara nada malo. чтобы с nими ничего плохого не случилось. para que no les pasara nada malo. Tenían tanto miedo de convertirse en viudas, Они так боялись стать вдовами, Tenían tanto miedo de convertirse en viudas, que siempre estaban de acuerdo con sus esposos en todo, что всегда во всем соглашались со своими мужьями, que siempre estaban de acuerdo con sus esposos en todo, para que no tuvieran problemas de salud por discutir, чтобы у них не было проблем со здоровьем из-за споров, para que no tuvieran problemas de salud por discutir, o algo peor que pudiera causar la muerte. или что-то худшее, что могло бы привести к смерти. o algo peor que pudiera causar la muerte.
Y cuando sus hijos empezaban a crecer rápidamente, А когда их дети начинали быстро расти, y cuando sus hijos empezaban a crecer rápidamente, y parecían que iban a ser más altos que el rey, и казалось, что они будут выше короля, y parecían que iban a ser más altos que el rey, sus miedos aumentaban. их страхи усиливались. sus miedos aumentaban. Si los alimentaban con dulces que no ayudan al crecimiento, corrían el riesgo de engordar. Y si los alimentaban con carne, para que estuvieran delgados, probablemente crecerían mucho. Muy pronto fue evidente que había más personas con la espalda curvada en ese país que en cualquier otro lugar. Esto era porque tan pronto como los niños se acercaban a la altura prohibida, sus padres les colgaban pesos pesados en los hombros, para que sus espaldas se curvaran y finalmente quedaran jorobadas. A los jóvenes, cuando tenían edad para casarse, les resultaba muy difícil conseguir que una mujer los aceptara, porque ellas tenían miedo de convertirse en viudas, y también porque muchos de los hombres tenían la espalda curvada. Pero a pesar de la maldad del rey, los hombres casados admitían que su situación había mejorado considerablemente. En la ciudad más grande de este país había un hombre muy sabio, muy experto en las leyes y en la preparación de medicinas, porque era el verdugo público y el químico del lugar. Ante él, por lo tanto, fue una delegación del pueblo, para presentar sus quejas. Si los alimentaban con dulces que no ayudan al crecimiento, Если их кормили сладостями, которые не способствуют росту, Si los alimentaban con dulces que no ayudan al crecimiento, corrían el riesgo de engordar. они рисковали растолстеть. corrían el riesgo de engordar. Y si los alimentaban con carne, para que estuvieran delgados. А если их кормили мясом, чтобы они оставались худыми? Y si los alimentaban con carne para que estuvieran delgados, Probablemente crecerían mucho. Они, вероятно, сильно выросли бы. probablemente crecerían mucho. Muy pronto fue evidente Очень скоро стало очевидно, Muy pronto fue evidente que había más personas con la espalda curvada en ese país что в той стране было больше людей с сутулыми спинами, que había más personas con la espalda curvada en ese país que en cualquier otro lugar. чем в любом другом месте. que en cualquier otro lugar. Esto era porque tan pronto como los niños se acercaban a la altura prohibida, Это было потому, что как только дети приближались к запрещенному росту, Esto era porque tan pronto como los niños se acercaban a la altura prohibida, sus padres les colgaban pesos pesados en los hombros, их родители вешали им тяжелые грузы на плечи, sus padres les colgaban pesos pesados en los hombros, para que sus espaldas se curvaran y finalmente quedaran jorobadas. чтобы их спины искривились и в конце концов стали горбатыми. para que sus espaldas se curvaran y finalmente quedaran jorobadas. A los jóvenes, cuando tenían edad para casarse, Молодым людям, когда они достигали возраста для женитьбы, A los jóvenes, cuando tenían edad para casarse, les resultaba muy difícil conseguir que una mujer los aceptara. было очень трудно найти женщину, которая бы их приняла. les resultaba muy difícil conseguir que una mujer los aceptara, Porque ellas tenían miedo de convertirse en viudas, Потому что они боялись стать вдовами. porque ellas tenían miedo de convertirse en viudas, y también porque muchos de los hombres tenían la espalda curvada.
а также потому, что у многих мужчин были искривленные спины. Y también porque muchos de los hombres tenían la espalda curvada. Pero a pesar de la maldad del rey, Но, несмотря на злобность короля, Pero, a pesar de la maldad del rey, los hombres casados admitían que su situación había mejorado considerablemente. женатые мужчины признавали, что их положение значительно улучшилось. los hombres casados admitían que su situación había mejorado considerablemente. En la ciudad más grande de este país había un hombre muy sabio. В самом большом городе этой страны жил очень мудрый человек. En la ciudad más grande de este país había un hombre muy sabio, Muy experto en las leyes y en la preparación de medicinas. Очень сведущий в законах и в приготовлении лекарств. muy experto en las leyes y en la preparación de medicinas, Porque era el verdugo público y el químico del lugar. Потому что он был общественным палачом и местным химиком. porque era el verdugo público y el químico del lugar. Ante él, por lo tanto, fue una delegación del pueblo. К нему, следовательно, пришла делегация от народа, Ante él, por lo tanto, fue una delegación del pueblo, Para presentar sus quejas. чтобы изложить свои жалобы. para presentar sus quejas. Después de que el representante terminó lo que tenía que decir, el verdugo lo pensó por un momento y dijo: se dice que el rey anterior era justo y generoso, porque permitía a cada hombre quedarse con una quinta parte de lo que producía para mantener a su familia, y el impuesto que ponía sobre esta quinta parte siempre se pagaba fácilmente. Aquí tocó el borde de su hacha afilada y sonrió. La delegación exclamó: muy bien, así fue, decía la gente. Ahora, el rey actual, continuó el hombre sabio, sintiendo nuevamente el filo de su hacha, ha aumentado generosamente esta parte, haciendo crecer lo que podéis guardar. ¿Y aún así no estáis contentos? Sí, es la generosidad del rey lo que todos sentimos, dijo el representante de la delegación. Pero, si se nos permite expresar una opinión, señor, nosotros... Claro que podéis, interrumpió el hombre sabio, pasando su mano rápidamente sobre el hacha. Claro que podéis, pero ¿por qué no deberíais? Para entonces, el representante principal se había puesto detrás de los demás. Y era muy evidente que los miembros de la delegación se estaban dando cuenta de que la lógica del ejecutor era demasiado peligrosa para ellos. Después de que el representante terminó lo que tenía que decir, После того, как представитель закончил говорить то, что хотел сказать, Después de que el representante terminó lo que tenía que decir, el verdugo lo pensó por un momento y dijo: палач подумал немного и сказал: el verdugo lo pensó por un momento y dijo: se dice que el rey anterior era justo y generoso, говорят, что предыдущий король был справедливым и щедрым, se dice que el rey anterior era justo y generoso, porque permitía a cada hombre quedarse con una quinta parte. потому что позволял каждому человеку оставлять себе пятую часть. porque permitía a cada hombre quedarse con una quinta parte De lo que producía para mantener a su familia. Того, что он производил для содержания своей семьи. de lo que producía para mantener a su familia, Y el impuesto que ponía sobre esta quinta parte И налог, который он накладывал на эту пятую часть. y el impuesto que ponía sobre esta quinta parte. siempre se pagaba fácilmente. Всегда легко выплачивался. Siempre se pagaba fácilmente. Aquí tocó el borde de su hacha afilada y sonrió.
Тут он коснулся лезвия своего острого топора и улыбнулся. Aquí tocó el borde de su hacha afilada y sonrió. La delegación exclamó. Делегация воскликнула. La delegación exclamó. Muy bien, así fue, decía la gente. Очень хорошо. Так и было, говорили люди. Muy bien, así fue, decía la gente. Ahora, el rey actual, continuó el hombre sabio. Теперь нынешний король, продолжил мудрый человек. Ahora, el rey actual, continuó el hombre sabio, Sintiendo nuevamente el filo de su hacha. Снова ощупав лезвие своего топора. sintiendo nuevamente el filo de su hacha. Ha aumentado generosamente esta parte. Щедро увеличил эту часть. Ha aumentado generosamente esta parte, Haciendo crecer lo que podéis guardar. Увеличив то, что вы можете оставлять себе. haciendo crecer lo que podéis guardar. Y aún así no estáis contentos. И все же вы недовольны. Y aún así no estáis contentos. Sí, es la generosidad del rey lo que todos sentimos. Да, щедрость короля – это то, что мы все чувствуем. Sí, es la generosidad del rey lo que todos sentimos, Dijo el representante de la delegación. Сказал представитель делегации. dijo el representante de la delegación. Pero, si se nos permite expresar una opinión, señor, nosotros... Но если нам позволено высказать мнение, господин, мы, Pero, si se nos permite expresar una opinión, señor, nosotros... Claro que podéis, interrumpió el hombre sabio. конечно, можете, прервал мудрый человек. Claro que podéis, interrumpió el hombre sabio, Pasando su mano rápidamente sobre el hacha. Быстро проведя рукой по топору. pasando su mano rápidamente sobre el hacha. Claro que podéis, pero ¿por qué no deberíais? Конечно, можете, но почему бы и нет? Claro que podéis, pero ¿por qué no deberíais? Para entonces, el representante principal se había puesto detrás de los demás. К тому времени главный представитель спрятался за остальными. Para entonces, el representante principal se había puesto detrás de los demás. Y era muy evidente que los miembros de la delegación, И было очень очевидно, что члены делегации Y era muy evidente que los miembros de la delegación se estaban dando cuenta de que la lógica del ejecutor era demasiado peligrosa para ellos. понимали, что логика палача была слишком опасной для них, se estaban dando cuenta de que la lógica del ejecutor era demasiado peligrosa para ellos. Al ver que todos estaban en silencio, el ejecutor continuó diciendo que el rey, en su opinión, había sido extremadamente considerado. Porque, con la ley contra las viudas, había contribuido a la felicidad y la larga vida de los esposos. Y, al declarar que ningún hombre debería pasar de cierta altura o gordura, habían ahorrado de muchas maneras. Porque comían menos y su ropa les costaría menos. De hecho, no veía razón para estar insatisfechos. Pero como habían venido a él como hombre sabio y de leyes, sentía que era su deber presentar sus supuestas quejas ante el rey. Y él, el verdugo, estaba seguro de que el rey les respondería de manera apropiada. Y habiendo dicho esto, levantó el hacha hacia la luz, para ver que no había ningún defecto en el borde, lo que hizo que la delegación temblara más violentamente. El ejecutor, sin embargo, no les permitiría irse, porque las quejas de un pueblo no deberían ser ocultadas del oído del rey. Pero los miembros de la delegación se asustaron tanto
que escaparon por las ventanas lo más rápido que pudieron. Y cuando el rey se enteró de todo, comentó: la locura ha entrado dignamente por la puerta, y la sabiduría ha escapado sin ceremonias por la ventana. Al ver que todos estaban en silencio, Видя, что все молчат, Al ver que todos estaban en silencio, el ejecutor continuó diciendo que el rey, en su opinión, палач продолжил, говоря, что король, по его мнению, el ejecutor continuó diciendo que el rey, en su opinión, había sido extremadamente considerado, был чрезвычайно внимательным, había sido extremadamente considerado, porque, con la ley contra las viudas, потому что законом против вдов porque, con la ley contra las viudas, había contribuido a la felicidad y la larga vida de los esposos. он способствовал счастью и долгой жизни мужей. había contribuido a la felicidad y la larga vida de los esposos. Y, al declarar que ningún hombre debería pasar de cierta altura o gordura, И, объявив, что ни один человек не должен превышать определенный рост или полноту, Y al declarar que ningún hombre debería pasar de cierta altura o gordura, habían ahorrado de muchas maneras. они сэкономили во многих отношениях, habían ahorrado de muchas maneras, Porque comían menos y su ropa les costaría menos. потому что ели меньше, и одежда стоила им дешевле. porque comían menos y su ropa les costaría menos. De hecho, no veía razón para estar insatisfechos. На самом деле он не видел причин для недовольства, De hecho, no veía razón para estar insatisfechos. Pero como habían venido a él como hombre sabio y de leyes, но поскольку они пришли к нему как к мудрому человеку и знатоку законов, Pero como habían venido a él como hombre sabio y de leyes, sentía que era su deber presentar sus supuestas quejas ante el rey. он чувствовал, что его долг представить их предполагаемые жалобы королю. sentía que era su deber presentar sus supuestas quejas ante el rey. Y él, el verdugo, estaba seguro de que el rey les respondería de manera apropiada. И он, палач, был уверен, что король ответит им подобающим образом. Y él, el verdugo, estaba seguro de que el rey les respondería de manera apropiada. Y habiendo dicho esto, levantó el hacha hacia la luz. И сказав это, он поднял топор к свету. Y habiendo dicho esto, levantó el hacha hacia la luz, Para ver que no había ningún defecto en el borde. Чтобы убедиться, что на лезвии нет изъянов. para ver que no había ningún defecto en el borde, Lo que hizo que la delegación temblara más violentamente. Что заставило делегацию дрожать еще сильнее. lo que hizo que la delegación temblara más violentamente. El ejecutor, sin embargo, no les permitiría irse. Палач, однако, не позволил бы им уйти. El ejecutor, sin embargo, no les permitiría irse, Porque las quejas de un pueblo no deberían ser ocultadas del oído del rey. Потому что жалобы народа не должны скрываться от слуха короля. porque las quejas de un pueblo no deberían ser ocultadas del oído del rey. Pero los miembros de la delegación se asustaron tanto, Но члены делегации так испугались, Pero los miembros de la delegación se asustaron tanto, que escaparon por las ventanas lo más rápido que pudieron. что сбежали через окна так быстро, как только могли. que escaparon por las ventanas lo más rápido que pudieron. Y cuando el rey se enteró de todo, comentó: И когда король узнал обо всем, он прокомментировал. Y cuando el rey se enteró de todo, comentó:
La locura ha entrado dignamente por la puerta, Безумие достойно вошло через дверь, La locura ha entrado dignamente por la puerta, y la sabiduría ha escapado sin ceremonias por la ventana. а мудрость бесцеремонно сбежала в окно. y la sabiduría ha escapado sin ceremonias por la ventana. El rey malvado. Había una vez un rey que era tan malvado que no permitía que ninguna viuda viviera en su reino, porque estaba seguro de que ellas habían causado la muerte de sus maridos. Tampoco permitía que vivieran hombres o mujeres gordos, porque tenía miedo de que se comieran toda la comida del reino. También era muy orgulloso y arrogante. Si algún hombre era más alto que él, le daba la opción de reducir su altura hasta un tamaño apropiado, cortándole la cabeza o las piernas. Sus ciudadanos le tenían tanto miedo que las mujeres casadas no dejaban que sus maridos se alejaran ni un momento para que no les pasara nada malo. Tenían tanto miedo de convertirse en viudas que siempre estaban de acuerdo con sus esposos en todo, para que no tuvieran problemas de salud por discutir o algo peor que pudiera causar la muerte. Y cuando sus hijos empezaban a crecer rápidamente y parecían que iban a ser más altos que el rey, sus miedos aumentaban. Si los alimentaban con dulces, que no ayudan al crecimiento, corrían el riesgo de engordar. Y si los alimentaban con carne, para que estuvieran delgados, probablemente crecerían mucho. Muy pronto fue evidente que había más personas con la espalda curvada en ese país que en cualquier otro lugar. Esto era porque tan pronto como los niños se acercaban a la altura prohibida, sus padres les colgaban pesos pesados en los hombros para que sus espaldas se curvaran y finalmente quedaran jorobadas. A los jóvenes, cuando tenían edad para casarse, les resultaba muy difícil conseguir que una mujer los aceptara, porque ellas tenían miedo de convertirse en viudas y también porque muchos de los hombres tenían la espalda curvada. Pero, a pesar de la maldad del rey, los hombres casados admitían que su situación había mejorado considerablemente. En la ciudad más grande de este país había un hombre muy sabio, muy experto en las leyes y en la preparación de medicinas, porque era el verdugo público y el químico del lugar. Ante él, por lo tanto, fue una delegación del pueblo para presentar sus quejas. Después de que el representante terminó lo que tenía que decir, el ejecutor lo pensó por un momento y dijo: «Se dice que el rey anterior era justo y generoso porque permitía a cada hombre quedarse con una quinta parte de lo que producía para mantener a su familia, y el impuesto que ponía sobre esta quinta parte siempre se pagaba fácilmente». Aquí tocó el borde de su hacha afilada y sonrió. La delegación exclamó: «Muy bien, así fue», decía la gente. «Ahora, el rey actual», continuó el hombre sabio, sintiendo nuevamente el filo de su hacha, «ha aumentado generosamente esta parte, haciendo crecer lo que podéis guardar, y aún así no estáis contentos». «Sí, es la generosidad del rey lo que todos sentimos», dijo el representante de la delegación. «Pero si se nos permite expresar una opinión, señor, nosotros...» «Claro que podéis», interrumpió el hombre sabio, pasando su mano rápidamente sobre el hacha. «Claro que podéis, pero ¿por qué no deberíais?» Para entonces, el representante principal se había puesto detrás de los demás, y era muy evidente que los miembros de la delegación se estaban dando cuenta de que la lógica del ejecutor era demasiado peligrosa para ellos. Al ver que todos estaban en silencio, el ejecutor continuó diciendo que el rey, en su opinión, había sido extremadamente considerado, porque con la ley contra las viudas había contribuido a la felicidad y la larga vida de los esposos. Y al declarar que ningún hombre debería pasar de cierta altura o gordura, habían ahorrado de muchas maneras, porque comían menos y su ropa les costaría menos. De hecho, no veía razón para estar insatisfechos. Pero como habían venido a él como hombre sabio y de leyes, sentía que era su deber presentar sus supuestas quejas ante el rey, y él, el ejecutor, estaba seguro de que el rey les respondería de manera apropiada.
y habiendo dicho esto, levantó el hacha hacia la luz para ver que no había ningún defecto en el borde, lo que hizo que la delegación temblara más violentamente. El ejecutor, sin embargo, no les permitiría irse, porque las quejas de un pueblo no deberían ser ocultadas del oído del rey. Pero los miembros de la delegación se asustaron tanto que escaparon por las ventanas lo más rápido que pudieron. Y cuando el rey se enteró de todo, comentó: «La locura ha entrado dignamente por la puerta y la sabiduría ha escapado sin ceremonias por la ventana».